Y yo creo que los excesos al final, bueno, tienen su consecuencia. Veíamos hace unos meses el CIS y los excesos que casi siempre son en el relato, que casi nunca son en lo material, ¿no? Veíamos el CIS hace poco y se sorprendían, mucha gente se llevaba las manos a la cabeza porque el grupo que más reniega del feminismo son los jóvenes, ¿no? Casi más del 50% de los chavales creen que el feminismo ha llegado demasiado lejos. Yo creo que llegar demasiado lejos tiene que ver con un relato agresivo, una aberración. Claro, cuando se criminaliza, no, son los hombres blancos los que violan, ¿no? Porque son hombres, tienen nombre y son hombres quienes los violan, ¿vale? Estos relatos a brocha gorda serían terribles si se aplicasen a cualquier otro colectivo de la sociedad. Y nosotras mismas nos parecen terribles cuando se aplican a nosotras, y sin embargo, gratuitamente ahora se pueden... Y me parece terrible. O Yolanda Díaz, recuerdo una entrevista que dio a Jorge Javier Vázquez en campaña, y decía gratuitamente, oye, qué pereza las reuniones de hombres heterosexuales, ¿qué les pasa? No hay nada más aburrido que una reunión de tíos heterosexuales. Es que eso es tristísimo, pero eso... Tú ves a un montón de chicas juntas y son descojonándose, divertidas, no sé qué. Ves a un montón de chicos juntos y dices, madre del amor hermoso. Yo decía, pero vamos a ver, ¿hablarías así de cualquier otro? ¿Por qué te permites hablar así de los hombres, ¿no? Yo creo que esos excesos y ese hartazgo tiene más que ver con el relato que con luego realmente políticas de cuotas que también, ¿no? Que también yo creo que hay que en muchos casos cuestionarlas. Las mujeres han sido las que han levantado los países y en España también, y más en los pueblos, que tú sabes que trabajaban en casa, trabajaban en el campo, trabajaban con los animales, lo hacían todo y cargaban en algunos casos como burras, literalmente, ¿no? Sí. Hacían unos esfuerzos tremendos y segaban y araban y hacían lo que hiciera falta. Y no tengamos ninguna duda que son las que han levantado el país. Pero fíjate, has hablado del feminismo. Lo que pasa, tú, como yo, como cualquier persona que tiene valores democráticos, creemos en un feminismo clásico, en un feminismo en el que busca la verdadera igualdad entre el hombre y la mujer, que ya no haya ninguna diferencia. ¿Pero no crees que a lo mejor este feminismo, que incluso es atacado por las mujeres que de verdad lucharon por el feminismo durante muchísimos años, incluso socialistas, ¿no crees que a lo mejor este feminismo está cayendo en un revanchismo, en un supremacismo, que no es exactamente la esencia del feminismo tal y como lo entendemos, de buscar la pura igualdad entre el hombre y la mujer? Bueno, es que también hay que preguntarse qué es feminismo, porque incluso en el seno del propio movimiento se están dando las luchas más encarnizadas que hemos visto en los últimos años. Pienso en, por ejemplo, la ley trans de Irene Montero, ¿no? Y las luchas internas entre feministas radicales y feministas más partidarias de la teoría queer. A mí me hace mucha gracia que se pasaron años repitiendo este mantra de, bueno, más mujeres en los puestos de poder o más mujeres dirigiendo el mundo porque entonces habrá menos guerras, que a mí me hace gracia ahora cuando veo a Ursula von der Leyen hacer sonar los tambores de guerra, digo, mira, ahí están las mujeres pacifistas, ¿no? ¿Qué queríais? Y se le pasaron años repitiendo este mantra de hay que feminizar la política, también se decía, porque entonces era una cosa menos agresiva, y las luchas más agresivas que hemos visto en los últimos tiempos han sido precisamente en el seno del feminismo. Y claro, a mí me ocurre, me preguntan mucho en entrevistas, ¿y eres feminista? Porque parece que es la gran cosa si dices que no. Y de un tiempo a esta parte me atreví a decir que no, porque realmente la teoría feminista es, cuando se reduce el feminismo, no, el feminismo es la igualdad de las mujeres y los hombres. Bueno, claro, hay, yo creo que el 90%, el 99%, habría que ser muy cafre para declarar que no estás a favor de ello, ¿no? Pero es que el feminismo es una teoría que tiene teoría sobre, por ejemplo, la historia, ¿no? Que es omniabarcante, abarca la realidad completa y que tiene teorías... La historia lo veo muy claro, ¿no? Yo no creo que la historia sea la historia de la subyugación de la mujer al hombre, ¿no? Y del yugo del hombre a la mujer. Yo creo que es más la lucha y el yugo del rico al pobre. Y un feminismo al final en el que quepa Ana Patricia Botín y las Kellys no me parece una teoría operativa para manejar la realidad al final. Y si bien es cierto que sí que hay muchas cuestiones con las que tenemos que lidiar las mujeres mayoritariamente, pienso en la violencia sexual, ¿no? La violencia sexual afecta a todas las clases sociales, pero tiene un gran componente de clase también. Igual que la violencia machista se da más en las clases más desfavorecidas, donde hay menos recursos, menos educación, más alcoholismo, por ejemplo, y drogadicción, que fomenta todo este tipo de fenómenos terribles, y en todo ello hay componentes que no solo atañen al sexo, ¿no? Entonces, al final, no
considero que no podemos declararnos feministas si no compramos todo aquello que su teoría engloba, ¿no? Que es mucho más de la igualdad de las mujeres y los hombres. Y yo creo que los excesos al final, bueno, tienen su consecuencia. Veíamos hace unos meses el CIS y los excesos que casi siempre son en el relato, que casi nunca son en lo material, ¿no? Veíamos el CIS hace poco y se sorprendían, mucha gente se llevaba las manos a la cabeza porque el grupo que más reniega del feminismo son los jóvenes, ¿no? Casi más del 50% de los chavales, me parece que eran menores de 18, 16, entre 16 y 18, creen que el feminismo ha llegado demasiado lejos. Yo creo que llegar demasiado lejos tiene que ver con un relato agresivo. Lo decía Pedro Sánchez en campaña, ¿no? Decía, hay amigos míos, sobre todo hombres, que se sienten atacados muchas veces cuando ven a Ángela Rodríguez Pam. Pero bueno, es que Ángela Rodríguez Pam ha insultado a un candidato a la presidencia, ¿no? Que te puede gustar más o menos. O cuando salió este CIS, hablaba de, no me acuerdo, pero una aberración, los hombres heteros, al final una criminalización. Y es gracioso también cuando yo lo veo en amigas o conocidas, cómo esos relatos a brocha gorda no se hacen con ningún otro colectivo. Pienso, por ejemplo, claro, cuando se criminaliza, no, son los hombres blancos los que violan, ¿no? O sea, estos relatos a brocha gorda serían terribles si se aplicasen a cualquier otro colectivo de la sociedad. Y nosotras mismas nos parecen terribles cuando se aplican a nosotras, y sin embargo, gratuitamente ahora se pueden... Veía hace poco una presentadora de la cadena SER que tiene un podcast y que está en muchos sitios, muy joven, Nerea Pérez de la Sera se llama, y veía en su Instagram que ponía, se sacaba un selfie sentado en una terraza y ponía, qué pereza, detrás tengo a un grupo de chicos heterosexuales, asumía ella su orientación sexual, que acaban de venir de echar una pachanga de fútbol, qué terrible, qué pereza. Y yo pensaba, imaginaos ese story de Instagram con cualquier otro colectivo. Tengo al lado un grupo de mujeres que vienen de pintarse las uñas, ¿no? Con los clichés absolutos de género, y me parece terrible. O Yolanda Díaz, recuerdo una entrevista que dio a Jorge Javier Vázquez en campaña, y decía gratuitamente, oye, qué pereza las reuniones de hombres heterosexuales, ¿qué les pasa? Y yo decía, pero vamos a ver, ¿hablarías así de cualquier otro? ¿Por qué te permites hablar así de los hombres, ¿no? Yo creo que esos excesos y ese hartazgo tiene más que ver con el relato que con luego realmente políticas de cuotas que también, ¿no? Que también yo creo que hay que en muchos casos cuestionarlas. Decías en mi presentación, una mujer que no necesita cuotas, pero yo muchas veces he sido una cuota y he sido consciente de ello. Sí, pues bueno, te das cuenta de que yo por un lado soy una cuota muchas veces de mujer y por otro femenina, y por otro lado relativa a la edad, ¿no? Que también hay cuotas. Necesitamos al joven, y si ya es joven y mujer, pues mejor. Y si yo fuese joven, mujer y inmigrante, pues sería mejor todavía, porque al final en una sociedad que se mueve por una pirámide de opresiones y cuantas más tengas, más válido seas, y te sientes mal, ¿no? Dices, joder, pues al final... necesitaban una chica, sobre todo antes, ¿no? Antes de publicar Feria y cuando hacía alguna conferencia, y veías que claramente estabas ahí por eso. Y es triste al final, yo creo que para nosotras mismas, ¿no? Claro que sí. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejarme comentarios abajo y también compartir el vídeo para que llegue a más personas. Y por supuesto, aquí tienes la entrevista completa con este invitado, que ya veis que hemos tratado de temas interesantísimos que nos afectan a todos, también a ti.